Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí en una emisión más del programa Cambio en el Debate. Una oportunidad que nos da el periódico de poder invitar a conocedores de los temas que vamos a tratar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos concierne a todos los trabajadores del país, a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores. El tema de la reforma laboral es un tema que está en la mesa, ahorita están todo el mundo, todos los diputados hablando, haciendo un análisis sobre todas las reformas, sobre todas las particularidades que va a tener la reforma. Y para este tema invitamos al diputado local Eduardo Orihuela Estefan, que nos hizo favor de aceptar la invitación para venir a hablar del tema, cuáles son los vaivenes, cuáles son las aristas, cuáles son las ventajas, las desventajas que va a tener esta reforma que prácticamente, bueno, ya está aprobada. Hace falta ver cuáles son las particularidades de cada una de las pues no sé cómo le vayan a llamar las particulares de los artículos de la reforma. Entonces, esto vamos a platicar para los que nos vayan a seguir. No se vayan, es un tema muy importante, necesitamos estar informados de lo que está pasando, de qué cosas van a suceder en el trabajo. Entonces, para eso invitamos a Eduardo. Eduardo, sabemos que conoces el tema y te agradezco mucho que nos acompañes. Para empezar sobre el tema, ¿cuál es tu opinión acerca de esta reforma? Bueno, Marx, primero que nada agradecer a Cambio esta oportunidad de poder establecer una comunicación con el auditorio y bueno, siempre estos espacios son importantes para que la gente esté enterada de lo que tú ya mencionaste, de probablemente uno de los temas más importantes que habrá en la agenda legislativa en los próximos años, un tema que se había obviado en los últimos 42 años. La última reforma que hubo a la ley laboral data de 1970. Obviamente esto nos pone en un paradigma de las legislaciones que son vigentes de acuerdo a las nuevas dinámicas económicas, laborales, sociales que existen en el mundo. Hoy en día tengo que decirte que lo primero que se establece en el dictamen que presenta esta comisión es que nuestra legislación ya era una legislación anquilosada, una legislación que ya no contenía la materia ni tenía un motivo vigente. Hoy en día necesitamos dinamizar la economía en México. Esto es un tema que todos los que hemos estado en campaña en los últimos años probablemente sea la principal preocupación después de la seguridad. Todo el mundo habla de la necesidad de empleo bien remunerado, con condiciones pues de acuerdo a lo que se establecen ya no solo por la Ley Federal del Trabajo, sino de acuerdo a lo que la OIT establece como trabajo decente. Decirte que en este sentido, hace ya algunos días, el presidente Calderón establece lo que hoy en día es conocido como una reforma preferente. Esto proviene de una reforma que realizamos al sistema legislativo hace algunos días y donde los congresos de los estados acabamos por aprobar una reforma política que permite al presidente enviar cierto tipo de reformas que tengan que ser dictaminadas en menos de 30 días. Es decir, están los diputados obligados ante una reforma de estas características a generar un dictamen en 30 días que tendrá que ser turnado al pleno y en ese sentido ser votado o ser rechazado. Es por eso entonces que esta iniciativa se mandó prácticamente hace 30 días y le llaman una iniciativa preferente. Por eso que tú dices, hay que sacarla, tiene que estar resuelta el lunes a más tardar. Sí, estos mecanismos que ahora... No es una cosa porque por ahí dicen y ha salido pues en las noticias y todo de que fue una cosa que fue una cosa de último momento para sacarla y que fue pues aprovechando la coyuntura.
No Bueno, tiene una razón, ¿no? Hay una estos razón. mecanismos que ahora se establecen en los distintos poderes legislativos, no solo en México, sino en muchos países que hoy en día están a la avanzada en estos temas en el mundo, son mecanismos para que el legislativo no guarde en la congeladora, como se le llama, temas que son muy importantes. Mm. Eh, yo estoy en contra de quien dice que en el legislativo se mayoritea. En el mejor de los casos, las elecciones, que son elecciones libres y directas en México, donde a través de las urnas la gente expresa su voto, acaba por elegir a los legisladores. Y las mayorías que se pueden conformar en los congresos o en las cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados Federal o los congresos locales, responden también a ese voto que otorgan los ciudadanos. Es decir, si hoy en día hay mayorías que se pueden establecer entre distintas fuerzas, corresponden a la voluntad de los ciudadanos mexicanos. Es decir, yo no creo que exista el mayoriteo en las cámaras. En las cámaras lo que existe es la representación popular y en ese sentido se pueden hacer votaciones en distintos sentidos a través de coaliciones y de encontrar motivos comunes en cierto tipo de proyectos. Este proyecto, que es un proyecto muy interesante, es un proyecto que desde mi punto de vista fue tal vez muy agresivo, transformaba muchos temas, pero también creo que era importante subir a la discusión lo que hoy en día es un tema fundamental. El tema laboral en México tiene que redefinirse para buscar que la relación entre quien es el empleador y quien es el empleado pueda mejorarse. Mejorarse no solo en las condiciones laborales, sino también en las condiciones de productividad, de cómo generamos que este segmento, que sin duda alguna es parte fundamental de lo que puede mitigar la pobreza, o sin duda alguna de los únicos, junto con la salud, la educación, que el Estado tendrá que proveer, tenga las características para estar vigentes a nivel mundial. ¿Cuáles serían, Eduardo, las modificaciones que pretende hacer esta reforma en beneficio de los trabajadores? ¿Cuáles son estas modificaciones? Bueno, ¿Qué cambios habría? Mira, aquí tendríamos que definir que la Ley Federal del Trabajo no solo es una ley del trabajador, es una ley que contempla las dos partes, es decir, el patrón y el empleado. Así es. Entonces, lo primero es que hay que establecer equilibrios para que la relación pueda ser duradera, pueda ser persistente y pueda ser benéfica para la sociedad en general. Es decir, cómo establecemos mecanismos que promuevan el desarrollo social a través de empleos bien remunerados, con prestaciones que han venido ganándose a través de los años en este país y que tendría que decirte el partido al que yo pertenezco, que es el PRI, estableció como premisa que ninguna de estas prestaciones que se habían venido ganando en todos estos años en las luchas de los sindicatos y de los trabajadores pudieran ser minadas. Eso fue el punto de partida que estableció el PRI al partido que yo pertenezco. Decirte que también creemos que la dinámica económica del mundo presenta nuevos retos y que si no entendemos estos retos, que no son un tema ni de Michoacán ni de México, sino son temas ya globales, la economía hoy en día es global y tenemos que entenderla como tal para generar legislaciones que promuevan un desarrollo armónico para nuestro país y que también nos presenten condiciones para poder ser competitivos, que las empresas vengan de otros lados del mundo, inviertan en México, que nuestros empresarios tengan condiciones para poder enfrentar los retos que hoy en día los mercados internacionales establecen. Y en ese sentido hay varios rubros donde esta reforma laboral está inmersa. Primero decirte que como primer tema, lo apuntábamos al inicio de esta charla, se ha establecido ya la concepción de lo que es el trabajo decente. La OIT ha establecido el concepto de trabajo decente, donde se establece que no puede haber discriminación de ningún tipo, sea por género, por sexo, niños menores, de ningún tipo de condiciones. Establece algunas condiciones que tienen que existir en el trabajo para que el trabajador pueda desempeñarlo de forma apropiada. Tiene que haber mecanismos de higiene, tiene que haber libertad de asociación, se tiene que promover la capacitación continua. Ese es un tema fundamental y que luego se aborda en la ley de forma muy importante. Creo que es un tema
sectoral, la capacitación tiene que ser hoy en día el foco de desarrollo del país. ¿Por qué? Porque tenemos que promover y trasladar que el valor más importante de la empresa no son los activos físicos, no es el dinero, no es el capital, son las personas que hoy en día integran a una empresa. Y en eso le damos más valor al trabajador, pero además obligar al patrón a darle una capacitación permanente hace que el trabajador esté permanentemente actualizado, es decir, hay mayor capacidad de conservar tu trabajo, pero conservarlo no en función de una estructura legal rígida, sino más bien conservarlo en función de tu productividad, de ser eficiente, de tener las herramientas intelectuales para poder estar a la altura. La reforma está considerando también, ¿cómo está considerando la pensión de los trabajadores, que es un tema sensible, porque según varios investigadores, varias gentes que han estado analizando toda la reforma, mencionan que la reforma podría, Eduardo, no sé cómo veas tú, podría fomentar un poco más la pauperización del trabajador. Desde el punto de vista, mira, el patrón, siempre, la relación patrón y empleado generalmente, como tú bien dices, debería ser equilibrada. Uh-huh. Que a lo mejor en la práctica, pues bueno, el patrón, cada quien busca sacar su negocio adelante y el trabajador buscar las mejores condiciones. Pero, por ejemplo, en este caso, muchos investigadores, economistas, han mencionado que podría pasar lo que ha estado pasando en muchos países en Europa, que puede fomentar más la parte del empobrecimiento del trabajador. Incluso se ha dicho que podría disminuir hasta 10 salarios, 10 salarios la reforma. No explican el por qué, pero sí dicen que puede fomentar y que va a fomentar eso, y que podría llegar incluso a impactar en un retroceso de 10 salarios para lo que significaría 10 salarios para el trabajador. ¿Qué pasa ahí? Y también con el tema de la pensión que te decía hace unos minutos. El tema de la pensión que va de la mano. ¿Cómo está esta parte ahí, Eduardo? Bueno, porque ellos no dicen el por qué, nada más lo mencionan, y a lo mejor puede ser muy fácil decir las cosas. Bueno, lo primero, el tema, se tiene que hacer un análisis más profundo para no ser, para no ser light en los comentarios. El tema de Europa es un tema que hoy en día está a discusión en todas las mesas. Uno de los problemas graves que tuvo la Unión Europea en su conjunto y que hoy en día es parte crucial o fundamental de la situación económica tan compleja que está viviendo, es que la dinámica de la evolución de los derechos de los trabajadores ya no era vigente con respecto a la dinámica económica. Uh-huh. Tengo que decirte, por ejemplo, que si tú estableces que un trabajador puede jubilarse a los 30 años de establecer cierto trabajo, uh-huh, o en Europa, en algunos países menos, imagínate que alguien se jubilara de 50 años. Hace tal vez 50 años, cuando la esperanza de vida estaba o rondaba los 65, 70 años, bueno, pues eran condiciones naturales. Pero hoy en día, que la esperanza de vida está cerca de los 80 en varios países como es México, y en algunos otros de Europa que supera los 85 años de edad, bueno, pues ya no es vigente. Imagínate que alguien se jubile en la plena etapa productiva. Entonces, eso es parte de lo que tiene que ver con redefinir y volver a conceptualizar lo que son las circunstancias sociales de no solo de México, sino del mundo. Y en este sentido, Europa ha venido hoy en día trabajando en todos los países y sobre todo los que tuvieron crisis importantes para redefinir tanto las leyes laborales, porque las prestaciones habían incrementado de una forma tan dramática para los trabajadores, sin esto decir que nadie quiere que los trabajadores no ganen mucho o que ganen cada día más. Todos estamos a favor de eso. Lo que tenemos que entender es cuáles también son las condiciones que permiten que eso suceda y cómo sostienes un Estado que pueda otorgar a los trabajadores esas garantías. Es decir,
los sistemas de salud o de seguridad social en todo el mundo se han venido haciendo más complejos. Tiene que ver con que los tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas cada día son más caros porque ahora encontramos remedio a cosas que antes ni siquiera se podían percibir en un estudio médico. Hoy en día se puede de alguna forma mitigar estos problemas, pero es muy caro para la seguridad social. Entonces tenemos institutos que proveen este tipo de servicios, pero que tristemente no tienen los recursos suficientes para atender ni a la cantidad de agremiados que tienen, ni en las condiciones que todos quisiéramos que estuvieran establecidos. Entonces, se tiene que redefinir este concepto de cómo orientar el tema de la seguridad social. ¿Y la pensión cómo queda? Bueno, en ese tema... Para los que nos están escuchando, ¿qué va a seguir igual con la reforma, Eduardo? Sí, en ese tema, como yo te apuntaba, fue primicia del PRI para poder arrancar el debate, que todo lo que ya habían ganado los trabajadores no se tocara. Es decir, se planteó en la reforma la disminución del periodo de huelga, se planteó algunos esquemas donde, como tú bien mencionas, algunos de los derechos adquiridos por los trabajadores en esta amplia lucha a través de muchos años se habían venido gestando y se habían venido generando pues todos estos derechos. Establecimos que eso no se tocaría. Sí queremos que se dinamice también a través de otro tipo de contratos que flexibilicen para que los jóvenes que hoy en día buscan empleo, es decir, hoy en día tienes muchos jóvenes, muchos chavos, yo me integro dentro de esa generación, que tristemente salen de las universidades y no encuentran un empleo que esté ni en el nivel que ellos pretenden y con restricciones severas, es decir, les dicen, tienes que tener ya experiencia. Oye, pero pues acabo de salir de la universidad, ¿cómo voy a tener experiencia? Oye, tienes que tener estas condiciones. Ahora la reforma está contemplando que se dé un contrato le llaman por capacitación inicial, ¿no? Hay 3 tipos de contratos que se promueven en esta ley y creo que son mecanismos para que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral, para que quien es, en este caso, patrón, tenga la posibilidad de contratar. Mira, aquí hay un tema de fondo que a mí me gustaría, yo sé que tú eres economista y probablemente lo intentaré explicar de la forma más elemental para hacerlo. ¿Qué te parece si ahorita lo explicamos nada más? Vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar por ahí una canción que nos van a poner. No se vayan, para los que nos están escuchando, vamos a seguir con el tema de la reforma laboral. Necesitamos estar informados, necesitamos conocer qué es lo que va a pasar y para eso invitamos al diputado Eduardo Orihuela y ahorita regresamos. Muy bien, muchas gracias. Regresamos. Estamos con el tema de la reforma laboral, un tema que está en la mesa, que está tocándose, que están ahorita los legisladores sentados, esperemos que estén concentrados, que estén analizando los 261 artículos que quedaron pendientes en particulares para ver acerca de todo la reforma de qué va a pasar, tanto para el patrón y para los trabajadores. Y estamos con Eduardo Orihuela, que estábamos platicando ahorita acerca de yo le decía ahorita en el corte, Eduardo, ¿qué pasa porque la reforma contempla capacitación, un contrato por capacitación inicial, pero ¿qué pasa cuando el estudiante termina ya su carrera profesional o la técnica y regularmente la educación no va, o sea, aquí en México no está a la par de lo que está requiriendo el mercado laboral? Generalmente los jóvenes salen sin la capacitación, sin la experiencia y lamentablemente salen con nula experiencia para poder hacer las cosas. Realmente es el problema, bueno, ese es el tema de la educación. Pero entonces, ¿qué pasa cuando entran a este mercado laboral y cuando te están pidiendo el patrón, bueno, a ver, ¿qué sabes hacer? Y si no sabes hacer, te voy a pagar menos. ¿Qué pasa con todo? ¿Cómo está ahí considerado en la reforma? Sí, Marx, este es un tema que probablemente sea de los más importantes. ¿Cómo darles condiciones a quienes hoy en día buscan un empleo para que se puedan integrar al mercado laboral formalmente, que no sea un empleo informal, que no sea un empleo donde luego llegan y les dicen los patrones, oye, pues sí, te voy a dar por fuera
un dinerito, y nunca generas ni los derechos a los que están obligados los patrones a aportarle a alguien que trabaja. Eh, Hace rato fuera del aire platicábamos que el mercado laboral en México tiene una distorsión severa, que es lo que tú apuntabas. Cuando un joven egresa de la universidad, generalmente esto sucede un poco más con las universidades públicas, tristemente, los patrones muchas veces tienen la idea de que los jóvenes no tienen los conocimientos necesarios para poder desempeñar alguna labor o algún empleo. Esto empuja los salarios a la baja. Quien contrata por menos porque cree que a quien está contratando puede no saber y por lo tanto genera una distorsión, y esto impacta en dos vías en un sentido negativo. Quien sí tiene los conocimientos gana menos de lo que debería de ganar cuando ingresa a un empleo, y quien no tiene los conocimientos se convierte en una carga laboral para quien es el empleador, en este caso el patrón. Y la rigidez hoy en día de nuestra legislación laboral, en este sentido, empuja a que haya una gran cantidad de empleos informales. Es decir, como es muy costoso para el patrón tener a alguien y si no sabe si tiene las calificaciones necesarias, pues entonces no lo da de alta, no le da todo lo que este empleado debería de tener. Es decir, en los dos sentidos es perverso la situación actual. Esta reforma que hoy en día tenemos y que flexibiliza en este sentido los escenarios de contratación, permiten nuevas formas en que los patrones pueden traer a jóvenes hoy en día al empleo. Es decir, tenemos 3 modalidades nuevas que se están estableciendo. Creo que son modalidades muy importantes que nos van a ayudar a poder generar condiciones para los jóvenes. Esto es flexibilizar el mercado laboral. Mira, aquí te nombro alguno. El contrato de capacitación inicial. Este es un contrato que se puede firmar por 3 a 6 meses y esto permitirá que cualquier joven conozca de alguna empresa, esté en ella, tenga ciertas cláusulas en los contratos. Ahora tendrá que haber un contrato de ¿Y va a ser medio. obligación del patrón dar la capacitación? El patrón estará obligado, las partes están obligadas a distintas cosas, pero lo importante, ya existe un tema legal de fondo. Es decir, los jóvenes podrán recibir capacitación para que después cuando busquen algún empleo en cualquier otro lado digan, a ver, yo ya tuve una capacitación en tal empresa. Esto les permite a ellos pues un escenario distinto de ingreso al mercado laboral, y esto flexibiliza también y da un mejor escenario también para que quien realiza prácticas, por así decirlo, profesionales, las pueda hacer ahora bajo un nuevo sistema de contratación, que no simplemente sea, bueno, pues es porque en la universidad me pidieron que hiciera mis prácticas. No, ahora las prácticas serán de verdad. Y está considerado que se paguen. Claro, hay un Para salario los que nos están escuchando, va a haber que saber qué se va a poder exigir claro. al patrón. Está considerado, ¿no?, la práctica profesional, que se pueda remunerar, ¿no?, dentro de lo que está. Además de que mira, te voy a leer aquí cómo viene la propuesta. Los trabajadores de temporada, que es otro de los mecanismos que se está estableciendo, estos tienen que ver sobre todo con los empleos temporales. Y hay una parte inclusive donde se regulan varios de los trabajos del campo, que ese es un tema fundamental. Tenemos que entender además que los empleos no son los mismos los que son de características de obrero en la ciudad, urbano, que quien es un empleado rural en el campo. Las características son distintas y obligan a establecer mecanismos distintos para las propias dinámicas de lo que son las economías en esos distintos rubros. Por ejemplo, en el contrato de capacitación inicial se busca que el trabajador adquiera conocimientos y habilidades necesarios para su actividad. Tendrán el mismo salario del puesto al que pertenecen, pero al final del periodo inicial o de pruebas, si el patrón decide que el trabajador no acredita competencia, puede dar por finalizada la relación del trabajo sin responsabilidad alguna. Toda esta información se pueden obtener en la página de la Secretaría del Trabajo. Y en la página del Congreso. Ya existe un dictamen. Tengo que decirte, yo soy diputado local, la materia de legislación laboral es de exclusividad de la legislación federal, es decir, nosotros los diputados no tenemos injerencia en este tipo de legislaciones. Pero sí, en la última sesión que tuvimos el pasado jueves,
se hizo un pronunciamiento, el pasado martes, perdón, se hizo un pronunciamiento por parte de todas las bancadas de que los derechos de los trabajadores que ya han sido adquiridos no sean vulnerados. Es decir, nosotros estamos para conservar que todo lo que se ha ganado se permanezca. Eduardo, ¿dónde crees tú, siendo objetivos? Porque no todo es bueno, no todo es así color de rosa, vaya. Sí, como tú Claro. bien lo has dicho. También la bancada del PRD estuvo en contra. ¿Cuáles son las aristas? ¿Cuáles son cuál es según tu punto de vista? ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es el arrocito negro de la reforma? Bueno, ¿Qué falta o qué está mal? ¿qué falta? Ese es un tema importante. Tengo que decir que hay un tema que es muy sonado y que se ha venido estableciendo en los medios y que la sociedad reclama, yo creo que en un reclamo justo, del cual tengo que decirte que en mi partido, que es un partido muy heterogéneo, es un partido con expresiones muy diversas, desde el sindicalismo hasta quienes son empresarios, quienes están en áreas importantes de la academia, se ha venido trabajando para poder generar un consenso en distintos rubros. ¿Qué falta? Yo sí creo que la transparencia y la democracia sindical que se quedan fuera en esta primera reforma es un tema que deberíamos abordar. Yo como priista, y te tengo que decir que en mi partido hay distintas ópticas. Hay quienes dicen, no, el tema sindical no hay que tocarlo. Yo soy de los que creen que el tema sindical se tiene que abordar, se tiene que transparentar, se tiene que generar democracia sindical. Es un tema fundamental. Hoy en día nuestro país reclama que los sindicatos estén a la altura de lo que el país está pensando como proyecto de futuro. Y en ese sentido queremos líderes sindicales responsables que busquen obviamente el beneficio de sus trabajadores, pero que al mismo tiempo le rindan cuentas a sus trabajadores. Es decir, que se sepa con claridad el escenario de cómo son el manejo de las finanzas, de cuáles son los temas importantes, cómo se eligen a estos dirigentes. Es un tema fundamental. Hay un tema muy importante que es el tema del outsourcing. El outsourcing no va a generar, no genera condiciones para no generar antigüedad, porque son contratos. Y para, por ejemplo, la gente que se contrata por un periodo de 6 meses, de 9 meses, de 1 año, 2 años, no les generaba prestaciones, no les generaba nada, solamente recibían su salario. La gente, incluso a la gente que se contrata, en la actualidad se contratan, y los contratos a veces en algunos lugares los rescinden en noviembre para evitar hasta los pagos de los aguinaldos o para evitar demandas laborales, evitar cualquier antigüedad. No propiciará el outsourcing este tipo de desventaja para el trabajador, Eduardo. Fíjate que este es un tema muy relevante y es un tema que ha tenido preocupado a muchos de los trabajadores con justa razón. Tengo que decirte que, primero que nada, tendríamos que hablar de que el outsourcing no es un mecanismo solo que existe en México, es un mecanismo que ya existe en la gran mayoría de los países desarrollados, si no es que en todos. Y México no puede ir en contra de las dinámicas que son las dinámicas empresariales, es decir, las empresas globales ya hoy en día creen que el manejo de la propia nómina por esquemas organizacionales, ya ni siquiera por un tema de características fiscales. En México es un tema fiscal hoy en día, estas cuestiones fiscal y laboral, porque como bien mencionas, el outsourcing se convirtió en un mecanismo para que el patrón se deslindara de algunas de las obligaciones que tenía con el empleado. A nivel global, hoy en día existen empresas muy importantes que se dedican exclusivamente al manejo de las nóminas. ¿Qué tenemos que hacer? Comprender primero cuál es el entorno económico, financiero, empresarial que existe. ¿Van a tener prestaciones ahora la gente que se contrate por outsourcing? Sí, ahora. ¿Van a tener seguro social? Eso es lo importante de esta reforma. Esta reforma regula el outsourcing. Hoy en día hay más de 2 millones de mexicanos que están bajo este tipo de empleo, que están en alguna SC. ¿Nos puedes explicar para la gente en palabras rápido, porque estamos por terminar, Eduardo, el outsourcing? ¿Qué es el outsourcing? Rápido. El outsourcing es subcontratar a una empresa
que de alguna forma tiene, esta empresa tiene a los trabajadores en sus filas, se utilizaban algunos mecanismos, fuesen de cooperativa, de SC, para tener a los empleados. El patrón no contrataba directamente, pagaba a una empresa por una prestación de servicios que a su vez pagaba la nómina a todos los empleados de la otra empresa. ¿Qué pasaba? Que cuando la empresa, que era el empleador y que pagaba el outsourcing, quería liberarse de cualquier empleado, no había ninguna relación contractual laboral. Y en términos también menos el outsourcing, que efectivamente hay muchas empresas, pero también el outsourcing lo hace uno mismo, sí, porque tienes que darte de alta, tienes que tener todas tus recibos tus recibos de honorarios, lo cual implica para todos los que saben lo que es un recibo de honorarios, es un viacrucis, claro, todo lo que implica retenciones y etcétera. Entonces, es un tema bien importante la reforma laboral, Eduardo. Estamos por terminar. ¿Qué nos dirías a la gente que nos está viendo, que nos escucha? ¿Cómo terminarías tú con esta reforma que está ya aprobada, que la están todavía afinando algunos artículos? ¿Qué nos dirías a todos los que nos escuchan y nos ven para terminar? Mira, hace rato cuando mencionabas el tema del outsourcing, hablaste de un tema que ha venido siendo toral en los temas laborales, que es la antigüedad. Esta reforma pretende cambiar de rumbo, que los empleados no generen derechos por la antigüedad, sino por la productividad que tienen en una empresa. La productividad no está en función de la edad de nadie, está en función de que tu trabajo cada día sea valorado en función de lo que tú aportas. Es decir, hoy en día es muy difícil escalar en algún puesto y tú ves a muchos empleados que son excelentes empleados, que luchan durante muchos años para alcanzar el siguiente escalafón y que tristemente permanecen estáticos porque hay arriba una nata de decisiones que corresponden a otro tipo de características. Esta reforma intenta promover la productividad, la competitividad, la capacitación. Es decir, necesitamos cada día tener mejores empleados, pero también mejores patrones. En este sentido hay que regular todas las prácticas que existen, no taparnos los ojos, no vendarnos, hay que aceptar la discusión frontalmente y bueno, asumir este reto que hoy en día es muy importante para México, para darle las mejores condiciones a todos los jóvenes que hoy en día pretenden ingresar al mercado laboral, pero también darles las mejores condiciones para quienes ya son empleados, para que se puedan capacitar, para que puedan desarrollar sus empresas y para que cada día, tanto empresarios como trabajadores, tengamos una mejor posición en este país. Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias. La reforma ya está. Como dicen por ahí, de todas formas ya tenemos la soga al cuello. Entonces, sí es importante todavía para el Congreso Federal, que va a estar haciendo todo este análisis, estar informados, saber qué va a pasar, saber cuáles van a ser los cambios. Eduardo, te agradecemos mucho. Marx, de verdad que el tiempo es cortito para todo lo que se tiene que platicar y saber y pues bueno, por aquí te estaremos invitando después para ver qué ha pasado. Espero que sí, para mí es un placer poder compartir contigo estos momentos y con tu auditorio, agradecer a cambio este espacio que nos brinda a los diputados y bueno, esperemos que haya más espacios por de ahí convivencia. Te vamos a invitar, claro para poder que seguir sí. Muchas gracias a todos.